¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Ya por acá, gracias por la espera. Listo. Buenos días, comisionada. Pues vamos a iniciar. Si me ayudan con la pantalla, por fin. Eh, ya se está grabando. Igual, comentarles para fines documental, ya inició la grabación. En esta ocasión, estamos ya en nuestra novena reunión de trabajo de 2024. Ya por ahí nos quedan dos más para acabar este ciclo. De parte del Consejo Asesor está Samuel Villa y Alejandra Betanzo, y de parte del equipo de la comisionada Nava está Soledad Rodrigo, Daniel Saavedra, que se integra en esta sesión, a partir de esta sesión a estas sesiones de trabajo, Héctor Rubio, y quien hace uso de la voz. Para esta sesión tenemos previsto un tema en particular, que es sobre la presentarles esta nueva estructura de resoluciones que hemos implementado acá en la ponencia de la comisionada Nava, y al final tendremos ahí una ronda de comentarios, recomendaciones para cerrar esta sesión. Si tienen algún tema que quisieran sumar, lo agregamos, y si no, le daría el uso de la voz a la comisionada. Por mi Ok. parte, ok. Bueno, pues nos arrancamos. Muchísimas gracias nuevamente por estar en esta sesión del Consejo Asesor, Ale, Samuel. A nosotras nos interesa mucho hacer como o refrescar este formato de la estructura que tenemos con digamos, en las resoluciones que atienden las quejas de las personas cuando piden información pública o bien protección de datos personales o realizan algunas denuncias en estas materias. Em, Llevamos ya algunos meses implementando la nueva estructura de resoluciones abiertas. Va con esta perspectiva de, sobre todo, cómo le hablamos a la sociedad a través de nuestras resoluciones como garante de estos dos derechos humanos. Y nos interesa hacer justo referencia a cómo está estructurada, porque nosotras desde 2019 hicimos tenemos una carátula que resume el contenido de las resoluciones, qué es lo que determinamos, si estamos sobre todo instruyendo que se entregue la información, que se haga algún tipo de protección de datos personales o bien para revertir alguna reserva en la clasificación de información, de tal manera que por ahí tenemos incluso una infografía que no sé si es mi internet, gracias, pero voy medio tarde. Aquí en esta estructura de las resoluciones, como les comentaba, desde 2019 tenemos una carátula que resume. Y en este 2024 lo que hicimos fue tener un índice. Por supuesto, tiene una parte inicial de la resolución que platica justo cómo vamos determinando, cómo hacemos la investigación, cuáles son los antecedentes, cuáles son las consideraciones para determinar lo que proponemos como autoridad y finalmente los puntos resolutivos. Digamos, esa es la estructura tradicional y la nueva. Nosotras seguimos conservando esta carátula. Nuestras resoluciones desde 2019 también ya van de origen protegida, son resoluciones públicas, no incluyen datos personales, de tal manera que nos ahorramos, digamos, ese testado que debe procurarse en todas las determinaciones de autoridades, tanto jurisdiccionales como semijurisdiccionales. Y retomamos qué resolvemos, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la instrucción? Si le compete o no a la autoridad de institución pública
Y bueno, pues ahí vamos como narrando en las primeras hojas que estamos hablando de la primera, las primeras dos, y cómo damos muestra de la evidencia de esa determinación. De tal manera que hacemos un recuento de qué se solicita por parte de las personas, que se responde, de qué se inconforma y por qué en una siguiente parte el instituto resuelve el sentido que se propone, bueno, al pleno y que después ya pasa por su aprobación. Si hay algún tipo de responsabilidad administrativa, también hay una parte que determinamos cómo debe darse cumplimiento a la resolución, porque también ha habido una serie de confusiones entre la forma de estructurar la redacción y cómo lo opera el actor o institución pública que está obligada a cumplir las resoluciones. Y finalmente ponemos accesible y un link del cuestionario que tenemos para personas recurrentes en esta retroalimentación de si sobre todo nos quedamos, digamos, con el proceso interno del info y la atención que se le dio durante la resolución y la investigación que se realiza, o incluso nosotras en Ciudad de México tenemos un proceso de conciliación, que es que la persona pide justo, se reúne a la persona con el actor e institución pública para ver si tienen algún acuerdo y dan la información que se requiere antes de que pase la resolución al pleno. Realmente eso apenas si se utiliza, son muy pocas las personas que que saben de esta medida. Y como parte de los tecnicismos de las resoluciones que hemos pues utilizado, en fin, ahí justo tenemos esta área de oportunidad para poder hablar más de esta etapa de conciliación. Incluso puede hacerse conciliación desde el anonimato, de tal manera que se sigue procurando tener justo esas disposiciones que marcan las leyes en México. Entonces, nosotras, pues nos interesaba hacer justo este recuento. Empezamos por ahí, les pasamos algunas resoluciones ya en este nuevo formato. Vamos a terminar de impactar todo lo que trabajamos para finales de octubre, que ya prácticamente estamos a una semana, y que la totalidad de las resoluciones de mi ponencia puedan ya estar justo impactadas, que en el momento actual pues correspondería a 25% de lo que resolvemos en el pleno, porque somos 4 personas comisionadas. Y derivado de la retroalimentación que ustedes nos pudieran brindar como consejo, la intención es poder pasar esa estructura, ese formato al Sistema Nacional de Transparencia, para que en otros garantes pudieran hacer uso de esta estructura. Y también comentarles que a finales de mes vamos a compartir con el Poder Judicial de Sonora también esta estructura, de tal manera que lo que buscamos, el objetivo principal, es poder tener a través de las resoluciones justicia abierta, porque lo acercamos con una comunicación que sea sencilla, concreta, oportuna. Y bueno, pues ahí vamos tejiendo esta conversación entre sociedad e instituciones. En pantalla pueden ver un par de carátulas de resoluciones, y bueno, ahí sintetizamos todo lo principal. O sea, al final, cuando queremos saber si procede o no procede lo que pedimos, justo es lo que primero presentamos. ¿Qué queremos saber? ¿Van a entregar o no la información y qué es lo que está indicando la autoridad de entregar? De tal manera que, bueno, lo ponemos, por supuesto, a su consideración y quedamos atentadas de sus comentarios. No sé, Zule, si quieres hacer alguna precisión, detalle adicional, adelante. Gracias, comisionada. No, por ahorita no. Igual primero escucharles y sobre eso. Gracias.
Bien, yo tengo una pregunta, Mari Carmen, respecto a la conciliación, ¿en qué etapa se produce esta? ¿En qué etapa de todo el proceso del recurso de revisión se produce la conciliación? Sí, ay, creo que se desconectó la Se conexión. desconectó, ¿verdad? Sí, Bueno, bueno, en lo que se conecta tengo otra pregunta marginal, porque habló del 25% del pleno, ¿que no eran 5 comisionados? no, al día de hoy son 4 comisionadas. Marzo, abril, mayo de este año, nos quedamos Mayo, sí. con 4. Ya terminó alguien su periodo. Este, sí, la comisionada Marina terminó antes, en mayo, fue mayo, Ah, ok. y ahí nos quedamos en 4 y ahorita hacia diciembre está por terminar la gestión del actual comisionado presidente, entonces estaríamos a diciembre con 3. Por eso habla del 25. Y como en su momento les había comentado la comisionada que cada ponencia lleva como un estilo, sí, en parte como en criterios jurídicos, pues hay ciertos acuerdos o se generan votos, pero ya a la hora de hacer sus resoluciones, por decirlo así, cada comisionada ha impactado ahí su visión, su estilo, y en este caso, por eso decía también el 25, porque este formato que les presentamos solamente lo ha impactado la ponencia de la comisionada Nava, y en su momento sí se presentó al Pleno como pues un ejemplo, un ejercicio que quisieran igual retomar proactivamente, pero en su totalidad solo lo lleva la ponencia de la comisionada Nava. Por acá ya está la comisionada y también por acá está Adriana Grips. Buenos días. Sí, Mari Carmen, yo preguntaba sobre en qué momento del proceso del recurso de revisión se da esta conciliación que mencionaste. Sí, una disculpa, es que se me fue el internet y todo, entonces, pero ya regresé. Se da justo en el momento en que nosotras damos admisión al recurso, es decir, que vemos que cumple con todas las condiciones legales para poder admitirlo. Entonces, le damos aviso tanto a, o sea, sobre todo a las personas y a los actores e instituciones públicas de que si quieren algún momento de conciliación. Entonces, es justo en esa etapa donde empezamos, digamos, abrimos el expediente y entonces ya podemos hacer esa conversación. Y realmente sí me parece una etapa súper valiosa, al igual que en su momento las denuncias de vacíos de información que estuvimos en promoción y luego fuimos exitosas y luego ya nos convertimos ahí en un cuello un poco de botella porque tuvimos, hemos tenido más de 1000 denuncias así de jalón de presuntos vacíos de información. Entonces, ese es el momento en que se puede, en este caso, la ponencia que está revisando el caso y la persona que tiene la inconformidad de reunirse. Entonces, incluso muchos de los casos que justo presentamos, bueno, no muchos, pero los casos que llegamos a presentar en las ponencias en el sentido de sobreseimiento, es decir, que ya se queda sin materia, en fin, que ya no procede, es porque igual y las personas obtuvieron la información antes. Entonces, incluso dentro de las estadísticas que fuimos dando desde que inicié mi gestión, justo lo que hacíamos, bueno, hasta la fecha y lo que se puede descargar en el conjunto de datos abiertos en el micrositio del Info sobre las resoluciones es justo los sentidos que vamos dando. Entonces hay un capítulo de sobreseimientos que justo es porque la persona, si las personas obtuvieron la información o la respuesta que necesitaban ya sea por conciliación o porque mandaron la información los actores e instituciones públicas antes de que se resolviera en el pleno. O sea, sí hay una etapa justo que tenemos para ello. E incluso aprovecho a comentar que en esta cuestión de socialización de los propios procesos internos derivados de ley, estamos por terminar, seguro la tendremos a finales de esta semana para poderlo digamos, llevar también en el caso de Sonora.
una infografía que resume los pasos que se pueden dar al interior o qué le pasa a un expediente, qué le pasa a una queja cuando lo presentan ante el INPE. Em, y bueno, pues también estamos refinando las estadísticas que queremos justo publicitar sobre este tipo de resoluciones, para que al final podamos incluso comentar qué tanto de todo lo que se quejaron las personas o de los recursos que se presentaron, cuál es el porcentaje en el que obtuvieron realmente la información, porque también sabemos si están estos casos de proceso donde nosotras hacemos el requerimiento y las instituciones y actores públicos no responden, no dan la información, la siguen clasificando, en fin. Entonces, bueno, pues ahí es otros escenarios, ¿no? Pero un poquito resumirles en qué vamos de estos procesos, ¿no? Y creo que, Entonces, ajá. bueno, adelante, adelante. Y es que también preguntaron por cuatro, bueno, que por qué antes éramos cinco, cuatro. El Es que 25%. Ajá, es que renunció Marina San Ah, Martín en el mes, si no recuerdo mal, en mayo, ¿no? Me parece. O sea, a partir de mayo fue que presentó justo su renuncia. Entonces, también se abre, bueno, esa es otra cosa, pero se abre otro escenario porque termina en diciembre otro de mis colegas. Entonces, bueno, pues estaríamos ahí ante 3 de 5, muy bien. tentativamente. Ujú. Similar a lo que pasa en el INAI. Entonces, en este proceso de conciliación, supongo que en algunas ocasiones se llega a un acuerdo, ¿no? Se llega a un acuerdo entre la parte quejosa y el sujeto obligado, y ya el recurso de revisión, pues no tiene que entrar al fondo y llegar a emitir un procedimiento como común, como los ordinarios, ¿no? Se me hace muy interesante este procedimiento. No está en la ley, ¿verdad? No está contemplado en la ley. Sí, sí está en la ley, ¿Sí está está? también, sí, Ah, ok. está en nuestro reglamento, por ahí ahora les pasamos los articulados. Ok. Sí, Ujú. porque había visto un caso similar del Consejo de Transparencia de Chile, en donde ellos tienen una unidad de mediación, ¿no? Una unidad de mediación institucional, ¿verdad? No por ponencia, sino institucional, que cuando llega un recurso de revisión, creo que allá le llaman reclamo, este, se activa esta unidad de mediación y trata precisamente de buscar una conciliación, y eso pues en algunos casos descarga ya del trabajo ordinario de lo que es un recurso de revisión, y se me hace excelente, ¿no? Porque acorta los tiempos, facilita el trabajo, ahorra papeleo y se pueden llegar a soluciones que a veces el sujeto obligado no conocía ciertas particularidades que está incumpliendo, y con una observación comedida, pues puede corregir a tiempo. Bueno, eso antes de cualquier comentario sobre lo que nos han propuesto, y dejo la palabra a mis compañeras Alejandra y Adriana por si quieren comentar al respecto. Muchas gracias. Pues sí, yo como tal vez en el espíritu de contribuir, me preguntaba, o sea, como el objetivo de estas resoluciones abiertas es que las personas usuarias puedan tener esta experiencia como de claridad, de sencillez, de no tener que enfrentarse como a no entender nada y, pues, ¿no? Estar frustradas y como de alguna manera también tener como, y no sé si esto valga, pero lo voy a decir así como algún tipo de experiencia de empatía. O sea, de que está siendo como comprendida, de que está siendo tomada en cuenta, ¿no? O de estar siendo vista. No sé si es demasiado pedir, porque pienso como en estas estadísticas del World Justice Project, de las métricas, de cómo la gente, no recuerdo bien cómo está, pero es como
creo que es la puntuación de accesibilidad, ¿no? De las sentencias, pensando en cómo pudiera, cómo contribuir a que aumente la confianza, ¿no? Del ciudadano en este tipo de información. Si es que, si hay una forma como de medir si estas personas al leer estas resoluciones están teniendo esa experiencia. No sé si fui clara, hablando de lenguaje claro. Este, sí. Sí, gracias, Ale. Aquí les comentaría como dos cosas adicionales que tenemos. Bueno, una, que al momento de estar impactando el tipo de formato en mi ponencia con proyectistas, lo que hacemos es tener retroalimentación continua y semanal, periódica, sobre las propias resoluciones que ya están adecuadas en este formato. Y sí, francamente ha sido todo un tema porque es de construirse en la parte jurídica, normativa. Por eso me alegra mucho que Adriana también estés conectada en tu expertise de estos temas. Y para justo recibir tu retroalimentación también, porque puede estar justo jurídicamente muy afianzada la resolución y tiene que estarlo, para que no procedan amparos, en fin, para que realmente sí, más que no proceda, para que la persona tenga la respuesta que requiere, que tenga la información que está pidiendo o la protección de datos que necesita. Entonces, para cualquier autoridad judicial, yo siempre hablo del espectro amplio de justicia abierta, porque tendemos a asociarlo únicamente con el judicial y nos olvidamos de todas las demás autoridades que también toman resoluciones. Cuando las personas presentan o quieren la solución a un conflicto, sean derechos humanos, en acceso a la información, en la parte incluso de reinserción social, es toda una cadena de instituciones del Estado amplia. Entonces, ahí es justo donde vinculo digo, el enfoque más como conceptual, teórico, donde aplicamos a través de las resoluciones este elemento de apertura institucional, que es justo la comunicación. Entonces, sí, o sea, la comunicación es clave y sí busca generar empatía, Ale. Gracias también por resumirlo con ello. Y es lo que les comento a mis proyectistas, a ver, pensemos cuando vamos a una cita médica, qué es lo que nosotras esperamos del doctor cuando nos sentimos mal, ¿no? De la doctora, en fin, que nos diga con manzanitas que tenemos, cómo nos podemos cuidar, y realmente que podamos entender qué es lo que nosotras, pues poder recuperar la salud, la necesidad a la salud. Entonces, en esta parte, la resolución de acceso a la información y protección de datos tiene justo la misma lógica. O sea, cómo te da más ganas de seguir leyendo, o con la primera página ya te sentiste identificada porque recuperaron tu requerimiento o recuperamos tu requerimiento y te decimos en qué términos se está resolviendo y cuándo te lo van a dar y quién te lo tiene que dar. Y en ese sentido, pues se vaya teniendo una experiencia favorable o, bueno, más bien agradable o sencilla, ¿no? Para que se le siga antojando en caso de ser necesario otra inconformidad, que lo quieran volver a hacer. Y al final de la resolución, por ahí sí me ayudan a visibilizar el cuestionario que hemos revisado justo en otras sesiones. Hay un cuestionario de satisfacción, pero de tratamiento interno, ¿no? Justo en la ponencia. Entonces ahí preguntamos justo cómo sintieron la atención, nos califican, nos dan la retro y qué necesitan requerir más. Entonces, esa parte también sí la tenemos. Buenísimo. Muchas gracias. No sé si Adriana quiera comentar algo. Sí, a mí me encanta, o sea, el tema de justicia abierta y la publicación de resoluciones nos parece como algo muy importante, no solo por el tema de tratar de acercar
a la ciudadanía, sino también porque es un ejercicio de contrapeso natural a las autoridades que están resolviendo. O sea, yo entiendo que común denominador de los humanos no estamos todo el día pendientes de todas las autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales que resuelven conflictos entre particulares o en defensa de derechos de otras personas. No estamos, tenemos el tiempo de meternos a ver, pero sí hay mucha experiencia internacional que tú abrir las resoluciones, o sea, específicamente la forma en la que se dan resolución a los conflictos por parte de jueces o demás autoridades, hay un cambio intrínseco porque puede ser es un tema de revisión y de escrutinio social, o sea, es una forma de control social el más natural, de que incluso te pueda dar como, no es lo mismo como que resolver algo y como que se publicó y nadie lo leyó y encontrarlo es imposible, a darle la cara como a la ciudadanía y decirle yo resolví esto sin pies y cabeza, y eso es muy importante, pero por otro lado, además del escrutinio como ciudadano, los despachos jurídicos que nunca los mencionamos y no creo que siempre estén del lado correcto, pero los despachos jurídicos, a las personas que intervenimos como auxiliares o como participantes en los litigios, tanto organizaciones, sociedad civil, siempre pensamos en ellas, y también ciertos despachos, nos hace o nos sirve muchísimo conocer cómo está resolviendo ciertos, por ejemplo, jueces, o sea, poder incluso hacer un análisis previo de tal juez en los 10 casos que ha resuelto últimamente en tema, no sé, de alguna cosa, su postura es esta o es postura es la otra. Y eso ayuda mucho no solamente para tener como certeza jurídica, sino también para saber, o sea, con los jueces qué perfil tienen o las personas están resolviendo. Entonces, y hacia dónde puedes llevar y dónde tienes que realmente encontrar como ese challenge o ese punto de inflexión para la justicia, o sea, hacia dónde se está moviendo. O sea, como lo sabemos, la justicia en todos los términos es algo que va cambiando conforme y con base en los actores que vamos impulsando y van decidiendo, son como dos partes. Y la parte de la publicación de las resoluciones, de hacerlas públicas, no solo entendibles y legibles, porque la verdad es que pues no es como que la gente va a empezar a leer, sino para la gente que estamos en el juego del litigio, de las resoluciones o los interesados o en el momento en que caes en una necesidad, es muy importante como saber cómo se está resolviendo, de dónde se viene para tomar decisiones y para poder considerar qué argumento tenían en la cabeza quienes resolvieron de la manera anterior, que pudo haber sido una jurisprudencia o no, y hacia dónde mover tu argumento, o sea, si quieres cambiar o revertir cómo se ha ido resolviendo. Entonces, a nosotros eso y el tema de publicidad nos parece muy importante en términos constitucionales, o sea, está consagrado a nivel constitucional el derecho. Entonces, me parece pues bastante bien ese tema. Ya. Creo que ya no tengo más que decir. Gracias, Adriana. Sí, pues este anclaje en el para qué estamos haciendo este tipo de resoluciones, sí es justo como lo comentas, y va de la mano con cómo estamos trabajando y cómo es algo también no orgánico. O sea, nosotras podemos decir, a ver, aquí está, bueno, al nivel de aterrizar con proyectistas. Cómo tenemos una estructura, pero insisto, la parte de sensibilización, que es atención hacia sociedad, o sea, finalmente es el vehículo donde vamos a poder tener directamente esta conversación con quien se acercó a resolver un conflicto que puede ser o no delicado, eso no le incumbe, digamos, a la autoridad, pero sí que se lleve una experiencia pues más amigable, más amable y que pueda incluso llegar a tener esta como recomendación de boca en boca, en constructivo, con las personas que tiene alrededor. También ha habido casos en los últimos pues, años, no sé si a ustedes les ha pasado, pero al momento de ir al IMSS o al ISSSTE y pedir el expediente médico, casi siempre ya los remiten a pídenle por la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, no, pues es un derecho, por supuesto, a tener el expediente médico porque son los datos personales de cada quien, y la persona no tendría que litigar algo al que ya tiene derecho, pero digamos, como eso ya es un uso y costumbre en instituciones públicas de salud en México, también por eso es la relevancia de, bueno, pues si ya los van a mandar para allá, que sepan cómo, que sepan dónde, que sea sencillo, que sí se tenga, en fin.
y esa parte de sensibilizar. Por ahí si me ayudan a mostrar, tenemos una propuesta, bueno, de cuestionario, sí, sí, está bien, un poquito para recapitular de qué va ya hacia el cuestionario y estamos haciendo igual un glosario que ahora les comentamos. Y aquí les preguntamos justo si es la primera vez que se presenta un recurso de revisión, el número de expediente un poco para dar seguimiento, cuál fue el sentido, y hacia abajo justo es lo que ya les preguntamos, que si el tiempo les parece adecuado, en fin, qué tanto se puede tener acceso al expediente durante el proceso de armado, digamos, si la resolución fue clara o no, qué tan satisfecho está en cuanto a la atención de la ponencia, que finalmente somos como la cara primera, no nos vemos directo con el pleno, sino con la ponencia individual que traemos, ¿no? Entonces son 10 preguntas. Y justo al final lo que nosotras hacemos es si volvería a presentar un recurso de revisión o no. Ahí también podemos llegar a medir bueno, pues si le fue útil o no y qué tan de acuerdo está con lo que resolvimos como autoridad. Entonces, es un cuestionario muy sencillo con la lógica de que pueda responderse en no más de 3 minutos. Este, y bueno, pues ahí ahora tienen en pantalla lo del glosario que estamos haciendo dentro de mi ponencia. Y también la idea es poder decir, o sea, cómo se dice el lenguaje jurídico y cuál es la sugerencia de fraseos y que se vayan alimentando con el mismo trabajo de proyectistas. Y con la retroalimentación les he encargado también hacer el ejercicio en sus propias casas, con sus familias o amistades cercanas, en fin, que sean ajenas tanto en lo profesional como en el ámbito laboral a estas materias para que puedan tener estos como ejercicios de cómo le dices a alguien que puede presentar una inconformidad, que le interesa saber de algo, ¿no? Entonces, glosario igual los compartiremos, es algo orgánico, dinámico, porque va creciendo, igual parte de lo que nosotras queremos y les comento también a mi equipo de trabajo es que nosotras hablamos o buscamos comunicarnos a través de un lenguaje sencillo, claro, comprensible, proactivo, positivo y que yo lo resumo en una comunicación constructiva, porque va construyendo este involucramiento también de las personas con los actores e instituciones públicas. Entonces, la verdad es que no me gusta hablar del lenguaje ciudadano o comunicación ciudadana, porque como este es un derecho humano, va impactado a personas de cualquier edad. Entonces, cualquiera tendría que poder tener acceso a un lenguaje, pues eso, más sencillo, más asequible, y que deje ser pues un derecho humano como de muy poquitas personas, ¿no? Que lo buscan o saben que eso existe, porque también nos hemos topado en que las personas no necesariamente sienten que puedan pues pedir información, ¿no? Y menos Claro, que datos personales sea un derecho, ¿no? sí. Sí, en estos ejemplos que nos comparten de el que está dirigido a la alcaldía Coyoacán, por ejemplo, bueno, que se relaciona con la alcaldía Coyoacán, veo que todavía hay como, bueno, algo que a mí me cuesta como cuando yo leo una resolución, es como empezar a ver, a ver todos los artículo, fracción tercera, cuarta, no sé, ¿no? Estas cosas con que mi reacción es como de, ay, ya me lo salto, ¿no? O sea, como que digo, ya me da igual si es la fracción tercera o este tipo de cosas. Y me pregunto porque veo que todavía hay, o sea, que hay bastante de esto, y que es inevitable, ¿no? Es como que poder alcanzar este balance entre que siga siendo jurídicamente válido, pero que sea entendible, ¿no? O que no aliene a la persona que lo está leyendo, ¿no? Em, entonces,
o sea, creo que tiene que ver con esto que compartías ahora, Mari Carmen, de incluir el glosario, ¿no? Que creo que puede ayudar mucho. No sé si esto que nos mostraste ahora es para los proyectistas o es para la persona que está leyendo la resolución que pueda como decir, ¿qué quiere decir incompetencia? Y entonces lo busque. Ese es pues sí, un comentario que quería compartir y como la posibilidad de poner cosas como al pie de página o en un glosario que pueda como contribuir en este sentido. Y la otra cosa que se me ocurría es como en el resumen ejecutivo que fuera más como si fuera un preguntas y respuestas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la solicitud del ciudadano? ¿Qué hizo la alcaldía? ¿Cuál es la decisión del instituto? O sea, no sé, siento que algo así podría como guiar a la persona que lo está leyendo de una forma como más amigable y poder, y esto pues ya es la lista Santa Claus, ¿no? Pero es como poder incluir algo visual, como un gráfico que pueda como mostrar como los flujos de responsabilidad de las decisiones de las distintas autoridades, ¿no? Sobre todo en este caso, por ejemplo, que es la jefatura de gobierno, la alcaldía, el C5, y entonces como para entender esa maraña que para una persona que no está tan familiarizada con esto pueda decir, a ver, quién es quién y por qué unos deciden una cosa, otros otra. No sé, algo así me surge, si les es útil. Y veo que Zulema quiere comentar algo al respecto, igual. Gracias, Alejandra. Comisionada, ¿puedo dar una retro de lo que comentaba Alejandra? Sí, justamente este glosario que se ha presentado, o sea, la idea no es tenerlo al inicio y que ahí la persona cuando encuentre en la resolución, en la página 15 o 5, la palabra respuesta categórica, regrese a consultar qué significa. No, la idea es más bien sustituir ya en la hechura de la resolución la palabra. En lugar de encontrar en la página 2, en la página 15, respuesta categórica, tú ya de entrada ya vayas así corridita, pues tratar de ser empática, entendiendo qué implica cierta determinación o cierto fraseo. Eso por un lado. Y por el otro, este tema que comentas también y que lo hemos observado mucho aquí en el instituto y en particular con nuestro equipo de proyección, que de formación son abogadas, empieza mucho de acuerdo con la fracción tal, del artículo tal, y se van así por jerarquía de leyes, y luego ya te pasaron 3 párrafos, y luego ya te dice, este instituto determina, no sé, no, no, no. La idea es como, y ha sido todo un trabajo de deconstrucción, al revés, primero directo a la fecha, o sea, determinamos que tu respuesta o la respuesta de la alcaldía, o sea, ya dándole pues, la información y ya después citar lo anterior con base en y ya si quieren se avienten ahí 3 líneas o menos dependiendo de la fundamentación, ¿no? De la parte jurídica porque es importante que las resoluciones lo tengan. Eso, y también la otra parte, escuchando a la comisionada, que también ella ya desde hace mucho tiempo nos ha ido ahí induciendo con el uso del lenguaje positivo, comunicación positiva, asertiva, y lo hemos hecho en algunos ejemplos, no muchos, incluso cuando hemos respondido solicitudes de información como área, como ponencia, es que no dar el no, o sea, de no soy competente para entregarte las cuentas de no, 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 o sea, asertivamente cambiarle un poco el qué sí tengo o cómo o a dónde te acercas, porque lo que me estás pidiendo a lo mejor yo no lo tengo, ¿no? Y entonces ya también vas construyendo ahí esta comunicación. Y por último, también comentabas un poco como objetivo ahí, hay un objetivo en particular con esta propuesta, pero también
de forma a fondo es que el haber cambiado o haber hecho esta propuesta de revertir el orden de una resolución, digámosle tradicional, donde primero empiezan con antecedentes, el contexto, y luego hasta la página 15, 40, dependiendo el estudio, ya te dicen, sí, pues sí, tienes razón, la alcaldía te tiene que entregar los contratos de no sé qué en tal forma, ¿no? Lo que hicimos fue eso, subirlo, o sea, que la resolución inicie diciendo, ¿cuál es la instrucción del pleno? Y si o vas a obtener lo que pediste. Después te avientas las 40, 15, 10 páginas que te tendrá que fundamentar, te tendrá que motivar el sí o el no, que ya por categorizarlo así, que te está dando este pleno. Eso también en términos de ser empáticas y también en términos, creo, de también un poco situarnos en el tiempo eh, social en el que estamos, donde las personas pues ya también no tienen como mucha atención o mucha paciencia y eso pues ya es algo fuera de control nuestro para atender este tipo de documentos o lo que se requiera, además de pues echarle ahí una buena pensada de qué es tu respuesta categórica, qué me quiso decir aquí. O sea, es como un conjunto pues de herramientas o de elementos que queremos o hemos estado implementando en estas resoluciones con el fin de, sí, de ser más empáticas con pues cualquier persona que pudiera consultar o ser como cliente de esta ponencia, por llamarles así. Buenísimo, muchas gracias. Como la paradoja de mientras más simple, más difícil, ¿no? Ay, perdón, y olvidé comentar un punto que también nos había sugerido. Muchas gracias. Todavía estamos por llegar hasta allá de esta parte visual de recursos visuales, no para dar a conocer la resolución o difundir una resolución, sino dentro de la columna vertebral de una resolución. Ahí la verdad es que también depende mucho el caso o sea, de estudio y también de la proyectista, de cómo explicarle a la persona pues lo que estás determinando. Por ahí tenemos una resolución, en su momento una proyectista hizo una tabla donde le explicaba a la persona por qué sí, por qué no, por qué sí, por qué no. Pues, no me acuerdo bien, era sobre un recursos públicos, sobre un programa social cobijando a personas en situación de calle. Entonces, Sí, ahí uso un recurso para explicar por qué sí o por qué no eh, se podía o no entregar la información. Entonces, esa parte como visual todavía, desde proyección, desde el estudio, todavía nos falta llegar hacia allá, pero sí ha sido como un tema que hemos traído por ahí, que incluso comentaba la comisión de que hay un mapa que se está gestando, al menos de tener ubicado el de usted está aquí, ¿no? Metiste un recurso, usted está aquí en esta etapa, o ubíquese, o sea, de la parte procesal, ¿no? También ha sido todo un reto ahí poder aterrizar pues los procesos. ujú. Muchas gracias. Sí, sí, me imagino que es casi que tendría que ser cada resolución personalizada, ¿no? O sea, incluso estoy pensando si la persona tiene problemas auditivos, visuales, y sí, ¿no? O sea, como que tendría que ser una cosa casi a la medida de repente, que pues no sé, tal vez se vuelva como inviable, ¿no? Sí, sería ideal tener justo respuestas particulares de acuerdo a las condiciones si es que se saben, ¿no? Sí, o sea, sí es Y un niño, sí. sí, y en efecto, yo lo referí de manera equivocada, que es un glosario, y no, en realidad es justo como lo describe Zule, de impactar o sea, es como un traductor interno, o sea, dentro de proyección, para poder impactar esos cambios en las resoluciones y decirlo de manera sencilla.
Y en efecto, las preguntas, Ale, que comentas, o sea, también son súper importantes y ya en esta nueva estructura ya las utilizamos, justo en el que resolvimos, cuándo lo tendrás, quién te tiene que responder. Entonces, eso también, pues estamos contentas de este esfuerzo y un poquito en la sesión que teníamos la anterior sobre el papel de los garantes y cuál es su aportación. Les comentaba por ahí que 7 de cada 10 resoluciones en México se realizan a nivel local. El INAI únicamente tiene 3 de cada 10 y las entidades federativas tenemos el 70%. Y Ciudad de México, junto con Estado de México y Jalisco, Jalisco es puntero tanto en recibir la cantidad de solicitudes como en la cantidad de recursos de inconformidad que va resolviendo. Y Ciudad de México tenemos por ahí el segundo o tercer lugar. Entonces sí tenemos realmente pues muchísimo trabajo. Nosotras en cada sesión semanal resolvemos en promedio de cientos, o sea, de 150 a 210 recursos de revisión. Y digamos, en proyección son 5 personas, ¿cierto? Proyectistas o 6. Entonces, sí, somos 5. Entonces, realmente, pues sí hacemos maravillas con lo que tenemos, porque cuando incluso abrimos la gestión en diciembre de 2018 había mucho rezago, abatimos ese rezago y ya prácticamente pues estamos al día, ¿no? De acuerdo a la atención de asuntos. Entonces, por eso inicialmente sí me interesaba por esta parte de aprendizaje en lo local, de poder compartir esta estructura de resoluciones con los comentarios que ustedes nos acerquen em, al propio Sistema Nacional de Transparencia y bueno, ponerlo a disposición para que quienes lo quieran tomar, emular, pues ahí está disponible. Y también en otras instituciones y actores públicos que dan respuesta en materia de justicia cuando se presenta algún conflicto, ¿no? Y esta Mm, parte de empatía, lenguaje sencillo, el derecho a entender, o sea, realmente esa perspectiva no se tiene, entonces nos parece algo muy atractivo poderlo difundir, comunicar e ir yendo por ese lado para abonar mm, a justicia abierta. ujú. Y una preguntita, del cuestionario que tienen para recibir retroalimentación, está esta pregunta, ¿no? Si fue claro, si fue entendible, si ahorita cerré el cuestionario, no me acuerdo, pero digamos, creo que las respuestas son sí, parcialmente o no, ¿no? U otros. Como para saber si contestan parcialmente o si contestan no, ¿cómo saber por qué? O sea, como que siempre es este otra vez dilema de no queremos hacer un cuestionario larguísimo, queremos, ¿no? Que no inviertan demasiado tiempo y a la vez me pregunto cómo saber qué es lo que no les pareció claro para realmente poderlo mejorar, ¿no? Y perdón, no sé si Sam quieras comentar algo que ya me di el tiempo y Gracias. Me perdí un poco por andar aquí surtiendo el gas, pero bueno, quiero referirme, bueno, primero felicitarlos y agradecerles por la apertura del equipo de Estado Abierto a recibir sugerencias, opiniones y es valiosísima esa apertura y es lamentable que el destino de los órganos garantes en México esté pendiendo de un hilo, porque esta es una muy buena práctica, no solamente la apertura y la recepción, en fin, sino lo que están haciendo. Y si la tendencia legislativa de desaparecer los organismos garantes se llega a culminar, pues ojalá que este tipo de prácticas sobrevivan, porque de una u otra forma los recursos de revisión tendrán que continuar, o al menos eso espero, o como ha dicho Mari Carmen, para prácticas pues ya judiciales. Creo que aquí hay mucho
que aprovechar, ¿no? Quiero referirme al recurso de revisión de la alcaldía de Tlalpan. Dice que respondió o entregó el actor o institución pública, y ahí se menciona el INVEA. Entonces, más que me respondan a mí, yo pienso que pues, habría que desglosar, ¿no? Instituto XXXY, ¿verdad? Y luego ya entre paréntesis, INVEA. Yo no sé qué es el INVEA, ¿no? Y puede haber recursos de revisión para ustedes desde fuera de la Ciudad de México, que pues, uno no sepa con quién me están remitiendo. A lo mejor la respuesta lo indica, pero aquí me entró esa duda. Luego, en la parte final también me parece muy destacable en el apartado 6, donde se refiere a qué sucede después de que se emitió la resolución, en el punto tercero, o sea, esto me parece excelente, ¿no? Los datos de contacto, porque tanto la ley como la ley general como la Plataforma Nacional de Transparencia tiene un límite, o sea, llega un límite y parece que después del recurso de revisión, salvo el recurso de inconformidad, ya no existe más, ¿no? Y muchas personas sí me dicen en los laboratorios, pues se supone que el organismo garante resolvió a mi favor, pero no he recibido nada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Con quién me quejo? ¿A qué le digo? ¿Dónde le pico en la plataforma? ¿Qué hago? Entonces, los datos de contacto con, con la ponencia, ¿verdad? De que resolvió ese caso, pues, son muy importantes. Lo mismo el punto 4, con el cuestionario de satisfacción. Se me hace muy atendible lo que comenta Alejandra. Y el quinto es fundamental. Nada más aquí mi única sugerencia sería si pudieran añadir a este punto quinto que dice, se le informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, es decir, esa orientación es muy, muy útil para que se den cuenta que no termina aquí no termina todo, ¿no? Porque a lo mejor el sentido de la resolución no es favorable para el quejoso o es de modificación y se modifica nada más una parte y la otra no, y el quejoso pues quiere seguir adelante, o la quejosa, ¿verdad? Entonces, que sepa. Mi única sugerencia es nada más que aquí también haya un elemento de contacto, es decir, que el INAI les diga, mira, tenemos esta cuenta de correo electrónico exclusivamente para recursos de inconformidad, tenemos este teléfono para recursos de inconformidad, o mejor aún, aquí están estos dos nombres de servidoras públicas que se encargan de recibir cualquier recurso de inconformidad, para que no quede ahí, ¿verdad? Porque si no, pues la persona va a decir, pues qué bueno que existe, pero ¿cómo le hago yo para entrar en contacto con el INAI si realmente mi asunto era con el Info Ciudad de México? Pero si ya tenemos aquí datos de contacto, este, eso sería muy agradecible. Sí, gracias, Samuel. Creo que Zule querías o sea, visibilizar lo de la pregunta que comentaba Ale. No, nada más comentar ahí en el cuestionario que les proyectamos, que igual habíamos estado trabajando con ustedes, justamente no tenemos esta como acotación que nos sugiere Ale de si la resolución no es clara, el saber por qué no fue clara, no está acotada como tal. Entonces la agregaríamos para poder tener este elemento de saber, y pues sí, ¿no? Pues saber por qué no, que corregimos. Pero sí estaba previsto como del 1 al 5 qué tan claro fue, ¿no? Muy, muy claro o no entendí nada. Nada más era acotar eso. Ujú. Buenísimo. Muchas gracias. Pues gracias por sus retroalimentaciones, y justo por ir ratificando el rumbo por donde vamos, porque así podemos justo compartir con más confianza estos materiales y este proceso de deconstrucción pública para, pues, justo tener resoluciones y sentencias abiertas. Y bueno, pues no sé si quisieran agregar algo más. Ya estaríamos prácticamente por la hora, ¿cierto? Ujú, Por mi parte sería todo. ujú. Igualmente por acá. Pues listo. Así
estaríamos cerrando esta novena sesión y tendríamos previsto, permítanme ver, en unas 4 semanas que día cae la décima sesión que tendríamos de trabajo. Y no sé si tengan alguna sugerencia de tema que pudiéramos ir nosotras preparando hacia noviembre, o bueno, ya ahí lo vamos rebotando en estas Ujú. semanas. Queda el 18 de noviembre, ¿verdad? ¿Es la siguiente? Sí, Sí, 18 de noviembre, a las 10. 10 de la mañana. Ok. Ahora tentativamente, de cualquier cosa ahí les corroboramos por el chat, pero quedaría así para 18 de noviembre, 10 de la mañana. Mm. Correcto. Muy bien. A mí me gustaría comentar para la siguiente sesión, aprovechando, porque justo ya es noviembre, entonces ya como que estamos cerrando el año. Nosotras hemos estado también trabajando sobre el plan estratégico, hasta dónde hemos llegado con mi plan estratégico de trabajo, para impulsar estado abierto. Entonces me gustaría mucho poder compartir con ustedes las estrellas que seleccionamos. Bueno, nosotras le determinamos internamente porque son los productos que más hemos utilizado, que mayor impacto se ha generado e innovación. Entonces, me gustaría mucho presentárselos y también hacerles como un recuento de lo que hemos alcanzado con ese plan. Si les parece bien, pues ya les enviaremos justo los materiales correspondientes. Perfecto. Muy bien. Y sobre la fecha, aquí en mi calendario yo tengo el 19 de noviembre, porque el 18 aquí en México es día inhábil. Ah, es verdad. Entonces, estaba checando mi calendario y es martes 19 de noviembre. No sé si sea correcto eso. Qué bueno que lo notaste. Sí, está marca, sí, es Yo que tenía la duda si seguía esto de que se recorre al lunes. ¿Sí es así? Sí, Sí. en este caso sí. Ok. El día de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre se pasa al Al- lunes. Así es. Entonces nos veríamos el martes 19. ¿Sí? sí, Ok. pero sí sería martes 19, 10 de la mañana. También, de hecho, es inhábil para nosotras acá, el lunes. Entonces, Ah, cualquier cosa, martes 19, 10 de la mañana. Perfecto. súper. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Buen día a todas y a Hasta todos. luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Buena semana. Adiós. Igualmente. Gracias. Gracias, equipo. Gracias, bye.